Hey Trader, chicos, muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están, muchachos? Bueno, aquí continuamos con los análisis. Esta semana que pasó hicimos análisis de los tres primeros pares. Realmente esta semana estuvo un poco lenta por el tema de Semana Santa. Hubieron movimientos lentos, hubieron movimientos rápidos en ciertos pares, pero en su mayoría fueron movimientos demasiado lentos. Entonces, desde el día miércoles yo dejé de operar. Entonces, por eso no grabé pues tampoco el video, ¿no? Porque no iba a haber mucha relevancia tampoco. Pero pues vamos a hacer la dinámica, vamos a continuar analizando los siguientes, vamos a analizar cuatro pares y después subimos a un poquito más como para pues poder agilizarlos y no demorarnos tanto en la grabación de los videos. Entonces, bueno, ya habíamos determinado ciertos movimientos para ciertos pares. En la plata tuvimos un movimiento en profit y sacó en break even, no sacamos beneficio, por lo mismo que le estaba mencionando. Hizo un movimiento acelerado hacia abajo. Habíamos tenido otra compra por aquí abajo y se sacó beneficios. Y ya lo último, pues se volvió a intentar tomar una reentrada esperando la continuidad y hizo un retroceso acelerado. Entonces, el precio sigue en continuidad alcista, simplemente nos hizo un pequeño retroceso, sacando liquidez, buscando continuar nuestro movimiento al alza hasta llegar a la resistencia semanal y diaria. Sino que pues es normal, este tipo de movimientos es muy normal en el mercado, simplemente que pues esperamos, como les digo, la continuidad, no lo hizo, simplemente nos sacó en break-even, alcanzamos a tomar beneficios desde aquí abajo y aquí abajo nos sacó en break-even. Son cuestiones que suelen pasar. Este par sigue teniendo un movimiento alcista. Si ustedes me preguntan por qué, el oro y la plata siempre han tenido tendencia alcista, sino que este es un poco más estructural, ha estado un poco más lento, ¿sí? Nos damos de cuenta de este movimiento impulsivo, este movimiento de retroceso y está dentro del movimiento mismo impulsivo. Aquí hizo un pequeño rompimiento, pero hay que guiarse por el principal, que es este de aquí abajo. Este simplemente fue y testeó, hizo un bajo más alto y posiblemente aquí hay probabilidades para mediano y corto plazo y es el tema del rompimiento de la estructura, ¿no? Entonces, tengo un movimiento bajista de rompimiento, si posiblemente el precio retrocede para seguir subiendo. Este activo tiende a ser muy estructural, entonces posiblemente haga esto. Si en el contrario, digamos que en el caso de que no nos haga los movimientos esperados, simplemente me iría por los movimientos de largo plazo y esperaría más bien los retrocesos, ya que está digamos que con mucha indecisión de mercado. Vemos que el mercado está haciendo retrocesos fuertes, entonces posiblemente el precio caiga un poco más y ahí sí después continúe subiendo. Pero pues lo veo muy lento, la verdad, porque para hacer un par que tiene bastante volatilidad está muy lento. Hace muchas indecisiones, toma dirección hacia una dirección, hacia un lugar y después se acumula o hace retrocesos muy lentos. Entonces prefiero no operarlo por patrón de velas y tiene un muy buen patrón de velas para comprar. Este patrón de velas yo lo conozco muy bien y posiblemente te iría a subir por patrón de velas. Pero miren lo que es el patrón de velas y la estructura. Tienen que saber combinarlos. En estos momentos sí está dando reentrada en compra por el patrón de velas. Pero habría que esperar pues en la apertura. Otra cuestión, no sería conveniente comprar en las zonas altas, ya que pues normalmente como es una zona alta, el precio vuelve, cae un poco y después ahí sí sube. Esperen más bien ese ejercicio y pueden tener mejores puntos de entrada. Personalmente les digo yo, si ya deciden tomar el riesgo, siempre pueden hacerlo en ese punto. Pero bueno, vamos a analizar los pares que quedaron haciendo falta, vamos a analizar los que más se pueden y continuamos con USD Yen. Quedó pendiente para analizar. Bueno, USD Yen está en un punto clave, realmente está bueno para operarlo. Vamos aquí a tomar la pantalla completa. Tenemos todavía estructura alcista, rompimiento de estructura en los últimos niveles. Tenemos este impulso. Tenemos este impulso. A ver, esperen un segundo, muchachos. Entonces, continuemos, muchachos. Bueno, yo soy muy crítico en que todo funciona, chicos. Todo funciona. Simplemente que si ustedes lo organizan, le hacen una data, le sacan una data estadística de qué rentabilidad tiene eso que usan, indicadores, estructura de mercado, cualquier estrategia que usen, muchachos. Es rentabilidad. Ya ahí ustedes tienen que trabajar los psicológicos, ya eso ahí para allá funciona lo que vayan a usar. Entonces, bueno, el USD Yen tiene una tendencia alcista muy marcada, muy marcada. Venimos mostrando este movimiento alcista, vean todo este movimiento alcista tan fuerte que ha hecho.
Vemos que hace rompimientos de estructura al alza, ¿sí? Vemos que venía una caída bastante fuerte de hace muchos años, pero el mercado en estos momentos lleva una tendencia alcista. ¿Qué haríamos en este caso, muchachos? Hay cuestiones, hay estructuras que ustedes tienen que aprender a determinar para poder entender qué poder hacer en estos escenarios, qué hago, compro, vendo, compro, vendo. Principalmente yo tengo mis compras por este rompimiento de estructura, es decir, continuidad alcista. Pero habría que esperar primero, bueno, hay varios factores aquí que a mí me gusta usar y es que él rompa en falso esta zona de acá, rompa en falso y ahí sí empiece a subir, ¿sí? Que son los mejores escenarios para poder entender qué hacer. Aparte, yo también ya les he dicho que pueden operar ustedes según la estructura, pueden saber cuándo es un impulso y cuándo es un retroceso. Viendo las temporalidades semanales, nos damos de cuenta de que todo esto es un impulso y todo esto es un retroceso nada más. Entonces ese retroceso puede incluso llegarme hasta este nivel para poder comprar muy a largo plazo. Ahí tengo ya un nivel clave. Ustedes dirán, pero ¿por qué ese? ¿Por qué no este? ¿Por qué no este? Porque aquí tengo dos zonas donde ya hizo doble piso, posiblemente lo rompa y normalmente respeta el siguiente nivel. Entonces, si nos damos de cuenta, tenemos buen patrón de velas, pero vemos que no ha respetado ningún patrón de velas, ¿sí? Miren, desen de cuenta por lo menos esta vela, esta mecha de acá, tengo estas velitas de acá, o sea que es un buen patrón de velas para que el precio suba, pero no ha respetado, entonces posiblemente siga manipulando hasta llegar por lo menos a este nivel. En este nivel ya podríamos ver una posible subida de todo este impulso. Siempre les he dicho eso, muchachos. Miren, cualquier movimiento que ustedes vean, esperen en un momento, va a ser un movimiento bien acelerado o bien fuerte y esto es lo que nosotros podemos aprovechar. Cuando veamos un movimiento vertical, muy vertical de cualquier activo, ustedes ya saben que todo movimiento tiende a ir a ser rellenado, bien sea en pequeña medida o en grandes medidas. Es decir, movimientos grandes o movimientos pequeños. Miren, movimientos pequeños, movimientos grandes, que aún así estos movimientos pequeños son movimientos muy grandes para H1 y H4. Es una cantidad de pips muy importantes. Pero entender eso, entender, comprender que los movimientos siempre van a ser impulsos y retrocesos independientemente de donde estén. Entonces, la idea es saber yo, un ejemplo, la idea es saber yo determinar en qué momento este impulso va a acabar y va a empezarme a hacer un movimiento acelerado fuerte, un movimiento grande, aunque hay que saber salir, chicos, yo siempre les he mencionado eso. Ahora vemos en H4, pues como les decía, Semana Santa, de mercado súper, súper lento, entonces la verdad yo dejé de operarlo por eso. Está por aquí pegado, está en esta zonita, realmente no creo que vaya a respetar ya esta zona. Tengo rompimientos, pero no creo que vaya a respetarlo. Entonces simplemente esperar a ver la próxima semana qué nos puede hacer este activo. Tengo rompimientos hacia abajo, o sea que probablemente si viene hace un retroceso pequeño y después ahí sí seguirá cayendo y ahí sí podríamos encontrar un movimiento alcista. Miren, por lo menos estos movimientos son muy buenos movimientos operables, son tendencias, mini tendencias alcistas, mini tendencias bajistas, mini tendencias alcistas. Hay movimientos más rápidos, obviamente siguiendo el principal, que es la tendencia principal bajista, y están los movimientos pequeños, que pueden ser movimientos alcistas. Aquí, entonces les menciono eso, no veo rompimiento al alza, entonces el precio posiblemente en pequeña medida seguirá cayendo, ¿sí? Una de dos, o me hace el retroceso para seguir cayendo, o sigue cayendo después de caer, toma un poquito de liquidez, vuelve y sube, y ahí sí, vemos la caída en los posibles escenarios para este par. Entonces, nada, entonces sigamos en lo siguiente para ver los movimientos a largo plazo. Pero aquí, bueno, aquí hay una cuestión que quiero aclararles antes de continuar. Todo este movimiento va a tener que hacerme un retroceso bien considerable, bien sea profundo o bien sea a un porcentaje de ese movimiento, el 50%. Simplemente que yo tengo que esperar a que me haga ese tipo de movimientos. Esperar, muchachos. Siguiente par, el USD CAT. Yo estaba esperando una continuidad alcista. Estos puntos estaba marcando para entrar, pero dije no, no, ya fue cuando me decidí para no operar por el tema de la Semana Santa que afectó, bueno, puso demasiado lento el mercado. Vamos a verlo en semanal para ver qué podríamos ver. Llegó a una zona máxima, me creó un nuevo máximo y el precio está cayendo. E está en una zona que posiblemente vaya a respetar, que todas estas zonas fueron resistencias anteriores, posiblemente se puedan convertir en un soporte. Miren, no era creyente de este tipo de patrones. Sí, yo decía, no, eso no sirve, pero sí funciona. Lo que pasa es que hay que saber cuándo van a servir. Según la tendencia que lleve el mercado, posiblemente tenemos una probabilidad de que el precio respete esta zona
este soporte que vemos acá. Y ya saben, movimiento acelerado hacia abajo. Miren todo este movimiento tan rápido. Posiblemente tenga un movimiento acelerado hacia arriba. Vamos a verlo en 4H. A ver si encontramos aquí un mini rompimiento. Efectivamente, miren, el precio aquí rompe este bajo, que era mi bajo más bajo, ¿sí? Creado desde este alto. Bueno, posiblemente podamos tener presente este, como también este. Aquí es decisiones ya personales de cada trader. Yo personalmente creería que ese alto puede haber sido roto ya con bueno, fue a buscar otra vez la misma zona, la respetó e incluso no ha roto hacia abajo. Entonces hay que esperar esta semana cómo apertura el mercado, vamos a verlo en H1 y vamos a buscar esas compras. Muchos dirán, pero es tendencia bajista. No, no es tendencia bajista, es tendencia alcista, que está haciendo una tendencia micro bajista, está bien, pero el precio, miren, hizo toda esta tendencia bajista pero el precio va a crearme una tendencia alcista con profundidad, que esa va a ser la principal, que es la continuidad alcista. Habría que esperar a ver cómo reacciona. Entonces vamos a ver cómo apertura lo que es el domingo, vamos a ver cómo apertura acá y si continúa subiendo. Sí, vamos a ver. Entonces sigamos viendo, chicos. Siguiente par. En Z de USD estamos en un punto bastante interesante, mismos movimientos acelerados. Yo les quiero mencionar algo y hacer una pequeña pausa, chicos. Vean y nótese que cuando él me hace un movimiento acelerado, terminando un movimiento acelerado, él empieza a acumularse y termina ya disparando cada vez más débil y al final termina haciendo un cambio, un rompimiento de estructura y hacer cambios de tendencias. Pero dentro de todos esos movimientos quiero que noten algo particular o algo que pasa en todos los pares, en todos. Casi siempre cuando hay movimientos acelerados, como por ejemplo, vamos a marcarlos con cuando hay movimientos así de este calibre que duran un tiempo cayendo, el precio vuelve y recupera todo ese precio, vuelve y cae, vuelve y recupera todo ese precio, y miren que vuelve y cae y vuelve y lo recupera en su totalidad. ¿Ustedes qué creen que pase en este movimiento? El precio va a caer, va a recuperar un porcentaje de este y aquí va a continuar hasta llegar a este nivel. Hay que esperar a ver si hace eso. De igual vamos a verlo en una temporalidad semanal para determinar si es eso lo que puede hacer el mercado. Probablemente sí, casi siempre en semanal el precio va hasta la resistencia que esté más alta y ahí posiblemente pueda respetar esta zona para posteriormente, así como lo vemos, todavía sigue en una tendencia bajista. Todo este nivel sigue en tendencia bajista. A ver, uno, dos y no me ha hecho el tercer movimiento que es posiblemente este. Entonces posiblemente el precio sí caiga, pero antes de caer va a buscar rellenarme toda esta caída que hizo. Sí, miren, es como que ustedes hubieran tenido presente toda la caída, ¿no? Bueno, ustedes dijeron, no, está cayendo, todavía no hay que comprar, todavía no, todavía no. Pero bueno, el precio llegó a una resistencia semanal, el extremo, y ustedes decidieron comprar. Entonces, el precio empieza a subir, sacan ganancias aquí en cortos, en movimientos cortos. Después el precio vuelve y retestea, vuelven y entran y pues, irían en un profit bastante bonito, que es una de las cuestiones que tienen que aprender también a salir del mercado. Entonces ahora yo veo movimientos de mediano plazo, corto plazo. Ya veo que el precio está llegando a una resistencia, ya me rompe aquí esta estructura, me hizo un impulso bastante acelerado. Entonces vamos a verlo en H4 primero. Me doy de cuenta que hace rompimientos acá de este alto y aquí habría que pulir esta resistencia. Miramos por acá a ver qué hay, qué hay, qué hay. Simplemente el extremo y ya, chicos, no hay como más así que ver. A mí me gusta este tipo, entonces, ¿aquí qué se puede esperar, muchachos? Esperar esto, miren lo que está haciendo. Hace esto y hace esto. Ya en el tercer movimiento que haga acá, vamos a entrar en venta. ¿Listo? En el tercer movimiento. Entonces ustedes dirán, si este es uno, no. Para mí uno es desde donde rompe todo. Entonces digamos que desde por acá, cae, lleva uno, dos y falta el último y aquí ya se toma el trade en venta. Listo, de este par. Y ya no se espera nada más, chicos. Yo sé que a uno a veces le da la ansiedad de querer entrar en esos niveles en venta, pero cuando uno entra en esos niveles en venta, lo que hace es prácticamente colocar primero un stop loss muy grande y segundo, no espera la estructura normal que el precio hace, que repite muchísimo. Este hijo de madre. Me abrió el Eurocat. Vamos a verlo en diario.
Lo mismo, se retrasa aquí en negativos. Oh, estos son muchos stop. Por el tema del flotante del Semana Santa. Vamos a verlo en semanal. En semanal tenemos lo mismo, está muy sobrecomprado, está llegando a una resistencia. Yo creería que él va a llegar a esta resistencia y en esta resistencia vamos a vender. Sencillo. Hasta que no llegue a esa resistencia no se vende. Esta es la resistencia en la que vamos a vender. Esta es la resistencia en donde el precio posiblemente respete todas estas mechas. ¿Listo? Para que tengan presente ese punto de entrada, chicos. Punto de entrada en el extremo. Posiblemente respete aquí estas, pero me voy a fiar más de esta. Me gusta más y veo que en esta puede hacernos el movimiento bien, bien fuerte. Entonces, nada, esperar. Como les digo, en diario tengo buen patrón de velas, pero vemos que no es capaz de bajar. Entonces, posiblemente el precio vaya a buscar llegarme hasta estos niveles. A ver, yo lo miro en H1 una cosa. Sí, efectivamente en H1 el precio va a buscar llegarme hasta esta resistencia. Y en esta resistencia sí buscaríamos ventas. Ahí tienen puntos de entrada relevantes, rompimientos de estructura internos. Entonces posiblemente el mercado vaya a subir. Ahí para que lo tengan presente, como es de sencillo de analizar. GBP-USD tiene el mismo movimiento muy similar al del ZD-USD. Y vean, tengo esta extremo semanal. Aquí nos vamos vendidos, chicos. A ver, a ver, a ver. Tengo tres rompimientos. Uno, dos. Ah, pucha. Toca tener presente. Aquí vamos a esperar a ver qué nos hace el mercado. Si definitivamente nos rompen este tercer movimiento o nos respeta. Aquí esperaríamos un patrón de velas bien interesante. O yo me tomaría, la verdad, el atrevimiento de ejecutar las ventas en este nivel. Me atrevería a tomar las ventas. De lo contrario, si llega a romper, esperaría entonces una pequeña subida más y ahí sí entraría, muchachos. Cuestiones de experiencia. Sí, miren, internamente tengo una resistencia bastante bonita, está rompiendo internamente, entonces posiblemente aquí el precio llegue, me puede que me haga un doble techo ahí si caiga o me haga un alto y un alto más bajo y ahí sí entrar. Veamos a ver qué sucede esta semana, pero hay buenas, buenas probabilidades de entrada, chicos. Bueno, eso para el GPUSD, ya ahí no hay nada más que ver. Eso es una cuestión a veces psicológica y de entender la estructura, chicos. No se maten tanto como que ¿qué hago? ¿Qué hago? Será, oh, bueno, a ver qué les explico yo. A veces ¿qué hago? ¿Qué hago? No, que rompe estructura al alza, entonces es tendencia alcista, entonces se enredan, ¿no? Ya rompió el precio hacia abajo, lleva una tendencia bajista, ya está muy sobrecomprado, ya rellenó todo este espacio vacío. Y simplemente es que tomar decisiones de entrada y ya. No siendo más es eso. Y posible en apertura abra con gap o simplemente no abra con gap, sino abra lento, pero suba rápido después del lunes y ahí sí veamos esa caída. Entrar. Yo voy a entrar en esto, vamos a ver cómo termina. Terminamos en profit o terminamos en stop. Todo está gestionado. Todo el riesgo está siempre gestionado. Entonces eso es lo importante a veces de este tema. Listo. El siguiente par. GPCAT sigue siendo tendencia alcista. En este toma unos beneficios por aquí abajo. No tomé más abajo. Tomé unos beneficios por acá. Muy bueno. Y pues sigue siendo tendencia alcista muy marcada, realmente muy marcada. ¿Qué podemos esperar entonces en este escenario? Vamos a verlo en diario para poder determinar qué puede hacernos este par. Por ahora sigue siendo alcista, por lo menos seguirá subiendo hasta llegar a la resistencia y ver qué hace en esa resistencia. Si nos hace un doble techo y el precio vuelve y cae en profundidad para hacer un ciclo alcista, bajista y después continuar con su tendencia alcista que llega principalmente. Entonces posiblemente es eso. Si es eso, yo en H1 busco si ya está en punto de subida o puede caerme un poco más para después subir. Posiblemente el precio sí siga subiendo hasta, como ya les mencionaba, hasta la resistencia. Vamos a ver el siguiente par. GBP-AUD, vean, en este caso, vamos a ver qué podría pasar en el GBP-AUD. GBP-AUD, GBP-AUD, semanal. Viene una posible caída interesante, pero yo creería que es mejor esperar a que llegue bien a la resistencia semanal. Aquí lo que hizo fue un retroceso y posiblemente vaya a respetar este punto de aquí abajo.
Tengo muy buena vela envolvente, pero posiblemente me dispare un poquito más hacia acá y aquí sí rechace para terminar de subir. Entonces vamos a verlo en diario para poder terminar. Ah, ¿yo qué hice? 4 días. No, en un día. Miren, es mejor esperar. Miren, aquí tengo un patrón de velas. Estas velas me pueden estar indicando una presión bajista para ahí sí subir. Vamos a ver si sí realmente hace esto esta semana. Porque, bueno, no tengo rompimiento todavía al alza. Este fue un falso rompimiento. Sí, porque al final estos vienen siendo mis bajos más bajos. Pero habría que esperar porque está muy acumulado. Entonces tenemos ese escenario. En este par tenemos ese escenario. Sí, tengo rompimientos en falso, tengo rompimientos. No rompe hacia abajo, pero tampoco nos confirma todavía que ya vaya a subir al siguiente nivel semanal. Entonces es mejor esperar a ver qué nos hace. O sea, es decir, tengo todavía el rompimiento confirmado hacia abajo. Bueno, hacia abajo en este nivel, porque aquí internamente tenemos este pequeño hacia arriba. Aunque ya el precio aquí quedó nuevos bajos, es decir, mi alto y ¿cuál es mi bajo más bajo? Este de acá, mi bajo más bajo, dentro de este movimiento interno. Habría que esperar a ver si el precio sigue cayendo, como yo les ya menciono, entonces buscar el punto de entrada aquí interno en 15 minutos. En 15 minutos tengo un buen patrón de velas, digamos que entrar y entrar hasta el soporte que estamos buscando para poder encontrar las compras que son las de largo plazo. Pero miren que se puede sacarle provecho en cualquier movimiento. Aquí vemos si de pronto hay rompimientos. Tengo bajos más bajos y tengo altos más bajos, o sea que sí es bajista, sencillo. Es bajista esperando que respete ese nivel. Si no respeta ese nivel, lo más probable es que el mercado venga a respetarme el máximo, máximo, último máximo bajo, que puede ser este o este. ¿Qué decisiones determinan mi punto de entrada? Pues dependiendo de cómo aperture y qué patrón de velas me haga para mí. Por ahora tengo un buen patrón de velas, tengo un buen rechazo, tengo una zona alta, o sea, están todas las situaciones, el setup armado, pero pues obviamente en este caso, como está cerrado el mercado, pues uno no puede tomar entradas y aparte de eso no sabemos cómo vaya a aperturar, puede que aperture con gaps. Entonces, después de la apertura vemos qué decisiones tomar. Si se puede incluso, si el precio empieza a caer y está a ver por acá y empieza a seguir cayendo, se toma la entrada más abajito, no hay problema. Podemos incluso colocar un poquito más de stop y se puede desarrollar bien. Eso para el GBP-UD. Vamos a ver el otro par que es el GBP-JPY. Pilas que hay escenarios que se pueden identificar dependiendo de la temporalidad mayor y la temporalidad menor, chicos. Miren, ese tiene una correlación con el USDY. Tengo patrón de velas bastante interesantes, pero el mercado está en un rango, simplemente es un rompimiento. Probablemente para mí el precio siga cayendo hasta llegar al extremo, rellena toda esta mecha y ahí sí, posiblemente continuidad alcista. Cuestiones que hay que aprender a ver según hacia dónde se está dirigiendo el precio. Sí, ya tocó una vez, respetó muy bien, dos veces rechazó muy bien, pero ahora el precio posiblemente venga a terminar de rellenarme y buscar bien bajos, 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 bajos para poder seguir subiendo. Si es tendencia alcista a largo plazo, mediano y a corto plazo es bajista. Bueno, recuerden que yo cuando digo mediano o corto plazo pueden ser semanas, 15 días, hasta un mes. Ya muy, muy a largo plazo, ya hablamos de meses, ¿sí? No hay rompimiento de estructura al alza. Tengo rompimiento de estructura hacia abajo, entonces posiblemente venga la continuidad bajista. A ver, en H4, más probable es que venga a rellenar primero toda esta zona y ahí sí después de rellenarla, como ya les menciono, el precio busque rellenarme la subida, esta zona de acá. A ver, en H1. Efectivamente, no tengo rompimientos hacia arriba, tengo rompimientos aquí, rompe hacia abajo, el precio aquí respeta, testea esta zona, la respeta, vuelve y rompe hacia abajo, está volviendo a testear, ya testeó por acá. Como hubo Semana Santa, el mercado quieto, vamos a ver cómo apertura, si llega bien acá y ahí sí, tomar una decisión de entrada en venta, chicos. Listo, eso para el GBP-JPY. No miramos cuántos pares llevamos y ya si algo hacemos una pausa en este par. Sí, podemos hacer una pausa y en la siguiente semana les analizo el restante de pares para ver qué dirección puede tener el precio en la siguiente semana en los siguientes pares. ¿Listo, chicos? Espero me hayan entendido. Miren lo sencillo que yo lo hago. ¿Sí? Rompimientos de estructura, rellenos de vacíos de liquidez.
Principalmente el rompimiento y la tendencia principal y la tendencia secundaria, tendencias micro, macro, micro, tirando como a micro, ¿sí? De corto plazo, de H1, de H4. Y así puedo yo determinar movimientos de 1 a 2, 1 a 1 o hasta muchísimo más, dependiendo de qué movimiento lleva el precio. ¿Sí? Entonces, como ya les menciono, miren, este mercado ya aquí tocó 3 veces y no ha sido capaz de volver a tomar liquidez. Entonces va a irse por debajo de esta zona. Entonces vamos a vender en GBP-JPY. Y listo, eso determina también una probable entrada. Tengo rompimientos hacia abajo, no veo rompimientos hacia arriba. Tengo bajo más bajo, alto más bajo, alto más bajo. Tengo obviamente esto interno acá, pero el precio, como les digo, en Semana Santa se acumuló. Posiblemente veamos una caída. Eso lo veo yo así de esta manera. Probablemente sí sea así, esperemos que sí. Y esperar a ver entonces la siguiente semana cómo reacciona el precio en este par. Y pues en los pares que he analizado, yo soy multipar, la verdad sí me gusta, no todos están listos, no todos les gusta así, hay muchos que analizan pocos, hay muchos que analizan muchos. Yo respeto cada forma de analizar, pero pues sencillamente yo soy mucho de guiarme de esto y me ha funcionado muy bien así. Yo opero 1 a 2 y me ha ido muy bien. Obviamente siempre busco las estructuras y hago un poco de backtest en el par. Ah, bueno, vamos a ver, este par tiende a hacer cierta cantidad de movimientos hacia arriba, hacia abajo, rompe ciertas estructuras y después sí da movimientos. Bueno, eso ya es tarea de cada trader. A mí me gusta así, me ha gustado así y me ha funcionado así. Sencillo, muchachos. Espero les haya servido, espero les guste, muchachos. Cuéntenme qué tal les va. Recuerden hacer backtesting. Yo soy tan incluso de ver mis propios videos para ver qué tal se desarrollaron mis análisis. Y puedo decirles que de los pares que analizo, la mayoría se van hacia la dirección que yo pronostico, ¿sí? En la que yo, pues obviamente hago los análisis y se me va la palabra, muchachos. Bueno, y proyecto ay, madre, se me fue la palabra. Bueno, hay probabilidades, sí, sí hay buenas probabilidades de que los trades se dan, entonces ya con eso sé que bueno, no solo con eso, ya hice una data, ya hice un tiempo probando y obviamente testeando todo este tema y gracias a Dios es rentable. Entonces nada, muchachos, Dios los bendiga, recuerden darle me gusta y compartir, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.